Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. El primer movimiento en el arte contemporáneo se llamó romanticismo. Probablemente se recordarán ustedes que en algún momento hablamos sobre romanticismo en la música y las épocas no son iguales. En cada una de las artes hay diferentes momentos, aunque se llamen igual, pero no todas evolucionaron de la misma manera. Si ustedes buscan música clásica, es música escrita de 1750 a 1800, pero si buscan pintura clásica, les van a aparecer las pinturas hechas por los griegos y los romanos. Entonces, cada arte evolucionó de forma separada. Vamos a ver hoy el arte pictórico, y en el romanticismo, en la pintura, se da de 1770 a 1920. Fue bastante el tiempo que duró este movimiento. El romanticismo es un movimiento cultural desarrollado en Europa, en cierto modo como reacción a la Revolución Industrial. Este movimiento afectó la filosofía, la literatura y la música, y sobre todo el arte europeo. Comenzó a finales del siglo XVIII y alcanzó su máximo esplendor en los primeros años del siglo XIX. Marcó el final del periodo barroco, seguido por el realismo. El arte romántico está centrado en las emociones, los sentimientos y los estados de ánimo, incluyendo la espiritualidad, la imaginación, el misterio y el fervor. La temática varía enormemente. Los temas comunes son los paisajes, la religión, la revolución, la belleza y la paz. Algunos artistas son Francisco de Goya y Gaspar Friedrich. Aquí podemos ver una pintura de este pintor Friedrich llamada Caminante sobre el mar. En este movimiento, en el romanticismo, pretendían que ustedes lograran emocionarse al ver una pintura. Esta pintura, aunque podría transmitir mucha paz, que es lo primero que uno le salta a la imaginación, realmente es una pintura un tanto violenta, digámoslo así. Aunque se llama Caminante sobre el mar, se darán cuenta que realmente no está sobre el mar. Aquí pueden ver algunos árboles, hay algunas montañas. Aquí abajo hay más árboles. Realmente él está al encima de una montaña, viendo el mar de nubes que hay debajo de él. Si se dan cuenta, el movimiento de la pintura, miren el movimiento de las nubes, nos indica que hay una tormenta abajo, se está moviendo con suma violencia. Entonces, lo que a primera vista podría simbolizar paz, realmente es como un mar de problemas lo que está enfrentando él, esta persona. Y su postura nos dice que, fuera de tener miedo, está como observando todo lo que se le viene encima. Todo esto es lo que pretendía el romanticismo, o sea, transmitir muchas cosas dentro de una sola pintura. En este momento de la historia, las pinturas se realizaban aún con mucho arte. Van a ver después, vamos a ver pinturas posteriores, en donde se van a dar cuenta que se va perdiendo el arte y va quedando solamente pintura y trazos muy desprolijos. Después de este movimiento romántico, aparece el llamado realismo. Y en el realismo va de 1840 a 1880, entonces solo duró 40 años. Se trata de un movimiento artístico que se opuso a los sentimientos y emociones exageradas. Los artistas y escritores comenzaron a explorar la realidad de la vida diaria. Surgió tras el auge del romanticismo y fue popular durante 40 años. Los artistas de esta corriente trataron de representar el mundo real tal cual es. Pintaban sobre personas y objetos de la vida diaria, sin tratar de interpretar o dar un sentido emocional a las escenas. Algunos de los artistas más respetados de este movimiento fueron Jean Millet, Courbet y Homer. Aquí vemos una pintura de Courbet que se llama Zorro en la nieve y es sumamente realista. Describe una actitud natural
en los animales. Es un zorro que se está alimentando de un pequeño ratón. Y a diferencia de la pintura anterior, no pretendía mostrar ninguna emoción, tan solo están presentando la naturaleza tal cual es, sumamente violenta, pero esa es la naturaleza. Aquí por la calidad de la pintura no se logra apreciar, pero si logran ver los ojos del animal, no se nota ninguna expresión, es algo natural. Si ustedes le tiran comida a su perro solo come sin ninguna expresión. Y eso es lo que sucede aquí. En este movimiento, en el realismo, presentaban la naturaleza tal cual es. No querían más que hacer un retrato de ella. Si se dan cuenta aquí, igual seguimos viendo mucha arte en la pintura, en la mezcla de colores, en cómo se le da movimiento al animal. No, se ve que no está estático, sino que está realizando un movimiento. Y se intenta hacer casi una fotografía del paisaje que se da en ese momento. Ahora bien, el siguiente movimiento que se dio se llamó impresionismo. El impresionismo duró de 1860 a 1890. Fueron 30 años. Si se dan cuenta, se iba uno sobre otro, mientras que este va de 1840 a 1880, por ahí, a mitad, este encima del anterior. No esperaron a terminar a uno para iniciar otro, sino que eran movimientos que iban casi a la par. El impresionismo comenzó en Francia con un grupo de jóvenes artistas que decidió rebelarse contra los críticos de arte y crear un nuevo estilo de pintura. Los impresionistas querían capturar el movimiento en el tiempo, y muchos dijeron que su trabajo era más que impresiones de la realidad. Por eso se quedó con el nombre de impresionismo. El movimiento impresionista comenzó en la década de 1860 y se convirtió popular en los años 70 y 80. Los impresionistas estaban más preocupados por el color y la luz que impregnan sus cuadros que por la precisión y los detalles. Habitualmente pintaban sus cuadros al aire libre y trabajaban rápidamente para capturar la luz de la escena. Utilizan pinceladas rápidas y a menudo colores sin mezclar para ahorrar tiempo. Emplean ángulos visuales inusuales y temas cotidianos. Algunos de los artistas de este movimiento son Monet y Renoir. Aquí vemos una pintura de Renoir. Si se dan cuenta, la diferencia entre los trazos de esta pintura a esta, hay una gran diferencia. Esta es un poco menos prolija en los detalles. Como se dan cuenta, aquí se ve todo claramente detallado. En cambio aquí es un poco menos prolija, como decía lo que les acabo de decir. Como tenían que hacerlo todo rápido, querían captar la luz, que es una de las partes esenciales de este movimiento, es captar la luz. Y se ven mucho los reflejos de la luz, se ve el movimiento, aunque es pintura y está estática, se ve el movimiento de las personas. Entonces hacían trazos muy rápidos y pintaban muy rápido, no les daba tiempo de hacer tantos detalles. Ahora bien, se pueden dar cuenta que la pintura nos da mucho movimiento, se ve mucho movimiento. ¿Se recuerdan que en un video anterior habíamos hablado sobre la ley de la mirada? Miren, esta persona que da la sensación que está viendo hacia nosotros, que somos los espectadores. Miren todo el espacio que dejó entre esta persona y la siguiente. Todo eso es a lo que se le llama la ley de la mirada. Es darle un espacio, a la mirada de las personas. Y miren todo el espacio que ocupa. Eso nos dice o nos da la sensación de que esta pareja
es el tema principal del cuadro. Aquí hay otra persona viendo hacia acá y miren todo el espacio que deja. De hecho, no hay nada que se interponga entre ellos. A diferencia de estos dos, la mirada termina aquí, está muy, muy cerca. Aquí nuevamente otra persona viéndonos hacia nosotros. En este cuadro utiliza mucho este concepto de la ley de la mirada. Hay muchas personas que están viendo hacia nosotros, dándonos la impresión o de que nosotros estamos dentro del cuadro, o de que estas personas están poniendo atención a lo que nosotros estamos haciendo. Posteriormente a este movimiento, surgió algo llamado el postimpresionismo. Aquí los detalles en la pincelada ya se van perdiendo. Pasamos de esto a esto y llegamos a esto. Aquí la pintura ya es un poco menos prolija, aún hay mucha mezcla de colores, todavía se entiende la luz, las formas son un poco más vagas, pero aún hay bastante arte en esto. Este movimiento, el postimpresionismo, fue de 1885 a 1910. Los artistas impresionistas abrieron un nuevo mundo en el arte moderno y los postimpresionistas quisieron ampliar estos límites. El término fue creado por Roger Fry, un crítico de arte, para describir a los artistas que vinieron inmediatamente después de los impresionistas. Esta corriente duró aproximadamente desde 1885 hasta 1910, y el máximo exponente es Vincent van Gogh, aunque su obra no fue apreciada hasta después de su muerte. Los postimpresionistas habían aprendido sobre el uso de la luz, las sombras y los colores, y quisieron añadir ideas nuevas al arte, y comenzaron por probar nuevos temas, nuevas perspectivas y nuevas formas de expresar sentimientos y emociones. Algunos de sus representantes son Van Gogh, Rodin, Gauguin y Cézanne. Esta es una pintura famosa de Van Gogh que se llama La Noche Estrellada. Obviamente es el paisaje sobre un pueblo representando la noche, le da más interés al cielo nocturno. Todas estas son las estrellas según la perspectiva del pintor, y por acá se aprecia la luna. Si se dan cuenta, ya no es un reflejo exacto de la realidad como pretendía el realismo, o ya no transmite tantas emociones como pretendía el romanticismo. Ya se va perdiendo un poco y se deja más al espectador para que él sea quien le ponga de sí a lo que está viendo, para que él sea quien diga, ah, para mí esta pintura es tal cosa. De aquí en adelante, el arte va perdiendo un poco calidad, digámoslo así, y los trazos y los temas van variando y perdiendo su fluidez. De aquí pasamos a otro estilo de pintura llamado fauvismo. El fauvismo es una corriente artística desarrollada por Matisse. Empezó a pintar con masas brillantes de colores que se aplicaban libremente. Empleaban los colores para expresar emociones. En ocasiones empleaba colores para rellenar ciertos objetos que no tenían nada que ver con la apariencia típica de los objetos. En 1905, Matisse, junto a otros artistas como Blanc y Derain, escribieron un libro sobre el nuevo estilo del mundo. Un crítico los llamó Fauves, que significa salvajes, y de ahí quedó el nombre de este estilo. Este estilo va de 1904 a 1908. Si se dan cuenta, ya no se preocupa por la exactitud de las formas. Las formas aquí que parecieran formas humanas, incluso parecieran estar desproporcionadas. No van acorde
a lo que normalmente se pintaba. Miren esta forma humana durante el romanticismo, a diferencia de estas otras. Además, miren el manejo del color, utiliza de fondo solo dos colores bastante sencillos, verde con un poco de sombras, azul medio diluido, a diferencia de esto en donde pareciera que solo es blanco y negro, pero hay una gran cantidad de tonos y matices y colores por ahí sumergidos, incluso aquí, una diversidad de colores, luces y sombras, y en esto que es sumamente sencillo y ya se pierde mucho la calidad del arte. Después de este movimiento surgió otro llamado expresionismo, de 1905 a 1960, esto ya es mucho más moderno. Este movimiento surgió en Alemania de la mano de artistas que quisieron pintar sobre la emoción. Si se recuerdan, en el romanticismo buscaban también pintar sobre la emoción. Miren la diferencia entre las emociones pintadas en este periodo y las emociones pintadas en este otro. Ya no se buscaba tanto emocionar a la persona que miraba el cuadro, sino que se dejaba que ellos interpretaran lo que sentían. Buscaban más que todo expresar emociones como la ira, la ansiedad, el miedo, aunque era una idea completamente nueva en el arte. El arte expresionista trató de transmitir emoción y significado en lugar de transmitir la realidad. Cada artista tiene su propia forma de ver las emociones y expresarlas con su arte, con el fin de reflejar los sentimientos. Utilizaban colores vivos y distorsionaban la realidad de forma exagerada. Otra vez, si ven las formas humanas, ya son formas exageradas, ya no es una forma real. Miren las manos de las personas, con una gran cantidad de dedos, totalmente desproporcionada. La forma de dibujar, el cómo pararse, es muy, muy contrario a lo que habíamos visto anteriormente en la forma de dibujar a seres humanos. Esta es una pintura de Kirchner llamado 5 mujeres en la calle, que realmente deja de transmitir tanto como las pinturas que vimos anteriormente. Ya llegados a este punto, el arte pareciera que va perdiendo conexión con la realidad. Y de aquí surge un movimiento sumamente contrario a lo que habíamos visto, al menos en estas dos anteriores, llamado el cubismo. Esto fue un movimiento innovador iniciado por Picasso. En el cubismo los artistas comenzaron a mirar los temas sobre los que trataban de una manera nueva, con el objetivo de representar las 3 dimensiones en un lienzo plano. En el cubismo los artistas dibujaban con numerosas formas distintas y pintaban desde diferentes ángulos. Este movimiento empezó desde 1908 hasta 1920. Estos artistas lo que intentaban ahora era de construir una imagen y que la persona que la está viendo se tomara la molestia de reconstruirla en su mente para intentar ver cuál era el sentido de la obra. Esta obra es del autor Juan Gris, se llama El Fumador. Y aunque pareciera algo sin forma, podemos ver que todas las partes del rostro de la persona están inmersos aquí. Lo único que parecía un rompecabezas mal hecho, y esa era la idea, que ustedes en su mente las fueran reconstruyendo. Si se dan cuenta que está la barbilla de la persona por aquí, en otra parte medio torcido, pueden ver la otra parte de la barbilla, una parte de su cabeza, por aquí está la nariz, aquí vemos una oreja, una parte de su camisa, y la idea es que ustedes dentro de su cabeza rearmen todo y se hagan una idea propia de cómo se vería el cuadro. Y aunque todo está descontrolado, revuelto, podemos ver que la idea central
que es el fumador, aquí está lo que está fumando, atraviesa todo el cuadro, todo está corrido, movido y no tiene relación, pero esto, que es la idea central, atraviesa todo el cuadro, como dándonos la idea que de aquí debemos partir para reorganizar todo esto en nuestra mente. Este movimiento hizo popular justamente por esto. Ya no nos decían qué era lo que teníamos que sentir o ver, sino que nos dejaban a nuestra imaginación cómo se vería la obra. Entonces, cada uno interpreta esta obra de una forma diferente. Este movimiento fue uno de los que más éxito tuvo en cuanto al arte moderno. Después de esto pasamos a otro estilo de arte muy relacionado, pero en donde ya se pierde un poco la idea de reorganizar la obra. Este movimiento se llamó movimiento futurista. Va de 1908 a 1918. Este movimiento fue un movimiento creado en Italia por Martinetti en el año de 1908. Se caracteriza por una búsqueda de dejar los conocimientos académicos atrás, interés por el dinamismo, y está influenciado por el cubismo. Algunos de los artistas son Martinetti, Bococci y Cara. Si ven, esta obra se llama Dinamismo de un ciclista. Y aunque en el cubismo aún podíamos ver las formas básicas e interpretarlo y reorganizarlo, aquí yo pasé 2 horas intentando encontrar al ciclista. En este movimiento ya no hay relación entre el título y el cuadro, la obra. Aquí ya no existe ninguna relación. Les juro que si seguimos intentando no vamos a encontrar en ningún momento al ciclista, porque eso solo estaba en la imaginación del autor. Aunque aquí podemos ver mucho manejo del color, de las sombras, de las formas, cosa que expresiones como esta ya no se daba. Miren la sencillez de esto comparado con esto. Aquí hay mucho arte involucrado. Posterior a este movimiento, existen otros movimientos de los cuales ya no les quise hablar porque realmente ya no implicaba arte. Pueden buscar ustedes algunos de los pintores que surgieron después. Por ejemplo, Miró, que realmente lo único que hacían era tirar pintura sobre el lienzo y a eso ponerle un precio exorbitante. Ahí ya no hay arte que apreciar, ya es solo producción en masa. Entonces, para muchos, el arte, al menos en nuestra época, terminó aquí. Posteriormente hubieron otros movimientos como el constructivismo, que este fue un movimiento iniciado en Rusia en 1914. Es un movimiento que incorpora a las obras conceptos de espacio y tiempo. Esto es un pedazo de tabla con unos cuantos pedazos de cuero, metal, madera y alambre. Realmente todo esto lo que intenta es que nosotros como espectadores le demos sentido a la obra, pero pasaron de esto, en donde todo el sentido estaba dentro del cuadro y lo teníamos que reorganizar, a esto, en donde casi cualquier cosa se le puede llamar arte. Algunos de los artistas, entre comillas, representantes de este género son Malevich y Tatlin. Aquí podemos ver una obra de Tatlin que realmente no nos dice mayor cosa. Cualquiera de nosotros pudo haber hecho esto pegando cositas sobre un pedazo de madera vieja. Por último, este movimiento, el surrealismo, en donde regresamos al uso del color, al uso de las formas, a las leyes que se habían puesto antes, pero de una manera muy, muy diferente. El surrealismo comenzó como un movimiento filosófico que argumentaba que la manera de encontrar la verdad en el mundo era a través de la mente y los sueños, es decir, a través del subconsciente, en lugar de hacer uso del pensamiento lógico.
El movimiento incluye a muchos artistas, poetas y escritores que expresaron sus teorías en su trabajo. Este movimiento comenzó a mediados de la década de 1920, 1924, y alcanzó su auge en 1930 y 40. Algunos de los artistas son Salvador Dalí, Duchamp y Miró. Se pueden dar cuenta, realmente aquí lo que buscaban era cómo interpretar lo que tenían dentro de la mente. Ya no buscaban una interpretación fiel a la realidad o a escenas típicas, sino que se iban a cosas fuera de la realidad. Esto es un montón de verduras y frutas y flores, pero si vemos la forma, hay una forma humana en el fondo. Del surrealismo hay un montón de pinturas muy buenas, y digo muy buenas porque pasaron de esto, en donde perdían las formas, uso de color muy básico, a recobrar las técnicas clásicas, pero utilizándolas de una manera sumamente diferente y moderna. Esto fue todo por la presentación de hoy. Disculpen los problemas que tuve. Realmente nunca me había sucedido. Espero yo que les haya interesado, que hayan aprendido algo. Y esto va a quedar grabado. Si tienen alguna duda, se pueden comunicar conmigo. No tengan pena por WhatsApp o incluso en el aula virtual. Si llegaran a tener alguna tarea atrasada, todavía están a tiempo. Mándenmelas al menos esta semana. Y espero de todo corazón que estén bien y que sigan bien y que en algún momento nos volvamos a ver. Un gusto haberlos visto otra vez y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.